Hoy veremos dos historias de espeleología que salieron terriblemente mal. La primera es particularmente aterradora, ya que un cuerpo humano se retuerce de una forma que no debería. La segunda, incluso es dolorosa de ver. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Déjanos tu comentario. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Era una mañana de sábado 18 de julio de 1998, cuando Craig Douglas, su hermana Jessica Douglas y sus amigos Buster Miller y Jennifer Russell llegaron a la entrada de la cueva Queyole. El aire estaba lleno de emoción, el bosque que rodeaba la cueva estaba en paz, la clase de mañana que los inspiraba aventureros. No era su primera vez allí. Habían explorado esta cueva de 112 metros de largo el año anterior, pero habían regresado antes de llegar al fondo. Esta vez, estaban decididos a conquistarla y alcanzar sus profundidades. La cueva Queyole era notoriamente estrecha, con pasajes tortuosos y sofocantes, donde uno tiene que apretarse, arrastrarse y torcer el cuerpo en posiciones insoportables. La parte más profunda de la cueva se encontraba a 34 metros bajo la superficie, y el descenso final requería atravesar un trepazo casi imposible de 30 centímetros antes de alcanzar un desnivel de 2,4 metros. Los cuatro amigos se pusieron las linternas frontales, se ajustaron las rodilleras y comenzaron el descenso. Mientras se abrían paso por los húmedos y escarpados túneles, el mundo exterior desapareció. La temperatura bajó, el aire se estancó y los únicos sonidos eran su propia respiración y el ocasional roce del equipo contra la roca. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Se abrieron paso lentamente por el tortuoso laberinto de túneles, abriéndose paso con cuidado por estrechos pasajes, con los músculos ardiendo por el esfuerzo constante. Finalmente, llegaron al infame Paul's Pipe, el último y estrecho paso que conducía al último pozo. Era un paso de 30 centímetros de altura. Craig tomó la delantera. Exhaló profundamente y comenzó a serpentear por Paul's Pipe, sintiendo la implacable roca presionando sus costillas y caderas. Era un trabajo lento y agonizante. Con apenas espacio para mover los brazos, usó las piernas para impulsarse, sus botas raspando la piedra húmeda. El pasadizo conducía al borde del pozo de 2,5 metros, donde debía posicionarse con cuidado antes de dejarse caer. Extendió las piernas hacia la abertura, buscando un punto de apoyo. Cuando algo salió terriblemente mal, su pie izquierdo quedó atrapado. Una piedra le aplastó la bota, impidiéndole deslizarse hacia adelante. Molesto, cambió el peso del cuerpo para liberarla, pero al moverse, su rodilla derecha se atascó repentinamente entre dos losas irregulares de roca. Un dolor intenso le recorrió la pierna. Las placas estaban sueltas, así que le sujetaban la pierna aún más, ejerciendo más presión por todos lados. Jadeó, con el corazón latiéndole con fuerza, intentando liberar la pierna. El movimiento solo empeoró las cosas. La roca se le apretaba como un torno alrededor de la rodilla, con los bordes ásperos clavándose en la piel. Se retorció, tiró, apretó los dientes. Nada. Intentó respirar a pesar del dolor, pero el pánico ya lo invadía. Entonces se dio cuenta de algo aún peor. Estaba atrapado en una posición peligrosa. Su cuerpo estaba inclinado hacia abajo, con su peso tirando de su pierna atrapada. Si perdía la fuerza y resbalaba, quedaría colgando sobre el pozo, con la rodilla soportando todo el peso de su cuerpo. El sudor le corría por la frente. Su cuerpo colgaba medio suspendido sobre el pozo, con los brazos atrapados por las paredes del túnel. Cada pequeño movimiento le provocaba nuevas oleadas de dolor que le recorrían la pierna atrapada. La roca era implacable, apretándolo con más fuerza a cada segundo, como si se lo tragara entero. La voz de su hermana llegó desde atrás, quien enseguida se dio cuenta de que la situación se había descontrolado. Durante los siguientes 15 minutos, luchó por liberarse. Miller se metió a gatas en el pasillo, intentando ayudar, pero casi no había espacio. Agarró a Craig, intentando liberarlo, pero la posición de su rodilla lo impedía. Cuanto más forcejeaban, más se le hinchaba la pierna a Craig. Su respiración se volvió irregular. Sus brazos empezaron a temblar por el esfuerzo. Le ardía toda la pierna, y la presión hacía que su rodilla se sintiera como si la estuvieran aplastando. Su posición empeoró las cosas, pues todo el flujo sanguíneo se dirigía hacia su cabeza. Tenía náuseas y dolor. Tuvo que incorporarse antes de desmayarse de agotamiento. Con pura determinación y desesperación, logró girar el torso lo suficiente para incorporarse a una posición más estable. Era difícil,
ya que tuvo que usar las fuerzas que le quedaban para mantener la cabeza y la espalda erguidas, pero su pierna seguía atascada en la grieta. Su corazón latía con fuerza. La cueva se sentía más pequeña, estrecha y sofocante. Sabían que necesitaban ayuda. Jennifer Russell era la más rápida, así que la enviaron de vuelta a la superficie para llamar al equipo de rescate. Desapareció en los túneles, dejando atrás a los demás. Como a Craig le costaba girar el cuerpo, los demás intentaron meter ropa en el estrecho espacio para que se apoyara. A estas alturas, ha sido la noche más larga para ellos. Cuando llegaron los rescatistas, Craig llevaba más de 5 horas atrapado. Los primeros miembros del equipo se apretujaron para bajar, evaluando la situación. Era grave. La pierna de Craig estaba visiblemente hinchada. Tenía la circulación interrumpida, y si no lo sacaban pronto, podría perder la pierna, o peor aún, la vida. La estrechez de la cueva hizo que el rescate fuera angustiosamente lento. Solo una persona a la vez podía liberarlo. Intentaron tirar, ajustar su posición y lubricar la roca con agua y aceite vegetal. Nada funcionó. Entonces llegó un nuevo peligro. La temperatura. La roca fría estaba drenando el calor corporal de Craig. Empezó a temblar incontrolablemente. Si se quedaba así demasiado tiempo, sufriría hipotermia. Los rescatistas lo envolvieron en una manta térmica, le colocaron una alfombra bajo las caderas y conectaron un cable eléctrico a la cueva para alimentar una pistola de calor. Era lo único que le impedía caer en la inconsciencia. A medida que la noche avanzaba, ocurrió algo aún peor. La calidad del aire empeoró. Los rescatistas empezaron a tener dificultades para respirar. Los niveles de oxígeno habían descendido al 16,9%. Se asfixiaban lentamente en las profundidades de la cueva. Ya no era solo peligro por Craig. Todos vivían ahora con el tiempo prestado. Tenían que traer más oxígeno cuanto antes de que la situación se descontrolara. Se instaló rápidamente un sistema de ventilación, y mediante mangueras, se bombeaba aire fresco a los túneles, apenas manteniéndolos con vida, pero brindándoles alivio. Ahora que los niveles de oxígeno habían subido, la prioridad era sacar a Craig. Habían pasado más de 30 horas. Craig seguía atrapado. Su cuerpo se estaba apagando. Sentía que su pierna ya no le pertenecía. Solo una masa de dolor y peso muerto. Los rescatistas consideraron opciones. Dado que su posición era tan antinatural, incluso consideraron romperle la pierna y luego sacarlo tras ajustar las piedras sueltas. Sin embargo, ese fue solo su último recurso. Planearon otra forma de sacar a Craig. Los rescatistas picaron la roca con taladros y cinceles neumáticos, rompiéndola milímetro a milímetro. Trabajaron por turnos, pues el espacio reducido solo permitía que una persona a la vez cincelara la piedra, aprisionando la rodilla de Craig. El sonido del taladro reverberó a través de la roca. La respiración de Craig se había vuelto superficial. Sus escalofríos habían cesado, una señal aterradora de que su cuerpo estaba llegando a su límite. La hipotermia que lo había amenazado durante horas se agudizaba, pero los rescatistas se negaban a dejarlo escapar. Le recordaban por qué debía seguir luchando. Le recordaban la luz sobre la tierra, el aire que llenaría sus pulmones sin restricciones, a la gente que lo esperaba. Ya no podía hablar. Tenía los labios agrietados y la garganta irritada por la deshidratación. Pero por dentro, escuchaba. Y entonces, finalmente, después de tanta perforación, hubo espacio. No era mucho, pero suficiente. Suficiente para un último intento desesperado. Los rescatistas no pudieron llegar hasta allí, y ahora le pasaron el taladro a Craig. Apostaban todo por él. Sus dedos apenas respondían al sujetarlo. Tras estar atrapado más de 30 horas, todo se redujo a reunir todas sus fuerzas. Le temblaban los brazos y le ardían los músculos de cansancio. Estaba colgando parcialmente sobre el pozo. Presionó el taladro contra la roca. Apretó los dientes de dolor mientras las vibraciones le sacudían todo el cuerpo. Tenía la vista borrosa. La cueva giró a su alrededor. Y entonces, algo cambió. Por primera vez en casi 2 días, su pierna se movió. La resistencia que lo había sujetado con fuerza se debilitó. Con las últimas fuerzas que le quedaban, tiró y su pierna se liberó. Eran las 8:30 de la noche del domingo. El alivio fue abrumador. Cada nervio de su cuerpo gritó a la vez, su pierna latía con fuerza mientras la circulación regresaba. Sentía como si le quemaran por dentro. Su cuerpo se desplomó contra la piedra. No le quedaban fuerzas para moverse. Los rescatistas lo sujetaron, sujetándolo firmemente, dejándolo respirar,
sentir y existir. La cueva finalmente lo había dejado ir. Pero la pesadilla no había terminado. Su pierna estaba destrozada. Había estado atrapado tanto tiempo que apenas había recuperado la circulación. No podía caminar. Cada paso era un tormento. Con la ayuda de los rescatistas, gateó, trepó y se arrastró poco a poco hacia la entrada. El viaje duró más de 8 horas. A las 9:15 de la mañana del lunes, tras 43 horas bajo tierra, finalmente salió a la luz. Lo llevaron de urgencia al hospital, donde los cirujanos le realizaron procedimientos de emergencia para salvarle la pierna dañada. Tardaría meses en recuperarse, pero sobrevivió. Craig Douglas se enfrentó a la peor pesadilla posible en la cueva del Ojo de la Cerradura y vivió para contarlo. La siguiente historia es aún más aterradora que la anterior. El domingo 13 de enero de 1991, un grupo de 3 espeleólogos partió a explorar la cueva Megabel en el condado de Jackson, Alabama. John McCloskey, el líder, era un espeleólogo experimentado con 10 años de experiencia. Linda O'Donnell y Charles Duffinger, ambos nuevos en el deporte, llevaban menos de un año practicando espeleología. Sin embargo, Charles estaba particularmente entusiasmado y ya había superado algunas fosas verticales desafiantes, incluyendo el cenote de Tennessee. Con tan solo 26 años, estaba ansioso por superar sus límites. El plan del día era descender el infame pozo de 95 metros en Megabel, explorar la caverna del fondo y regresar antes de que las condiciones empeoraran. La entrada de la cueva se encontraba en el lecho de un arroyo, y las recientes lluvias, 7,6 centímetros la semana pasada, significaban que el arroyo estaba activo. El agua caía en cascada, salpicando a cualquiera que estuviera en la cuerda. No era ideal, pero perseveraron, confiados en sus habilidades. John había traído una cuerda de 182 metros que había comprado de segunda mano a espeleólogos polacos durante un viaje a México. Le habían asegurado que estaba casi nueva y que podía soportar hasta 2047 kilos. Sin embargo, se trataba de una cuerda europea, y su diseño difería de las cuerdas estáticas estadounidenses a las que el grupo estaba acostumbrado. Los 3 decidieron montar el foso con los pernos derechos para evitar las fuertes salpicaduras de agua. Esta configuración requería tirar de los pernos en línea recta en lugar de la carga en ángulo recto, más segura. No era perfecto, pero creían que serviría. Una vez instalado, la cuerda descendió por una pendiente de 44 grados durante 6,4 metros antes de llegar al borde del pozo. Desde allí, colgaba suelta por secciones, excepto en un punto crítico, 6 metros más abajo, donde presionaba contra una saliente afilada. Este punto presentaba surcos profundos y marcas de cuerda por uso previo, una clara señal de desgaste. Más allá de la cornisa, la cuerda colgaba libremente hacia la cámara inferior. Comenzó el descenso. John fue el primero, sorteando con cuidado la pendiente y comprobando el aparejo a medida que avanzaba. Desapareció por el borde, con la cuerda zumbando levemente bajo su peso. Linda lo siguió, con movimientos lentos y pausados. Finalmente, le tocó el turno a Charles. Con 109 kilos, Charles era un hombre corpulento, y con el peso añadido de su ropa y equipo mojados, se acercaba a los 118 kilos. Se movía con cautela, sin apartar la vista de la cuerda mientras descendía. A las 2 de la tarde, los 3 habían llegado al fondo. La caverna era enorme, con las paredes resbaladizas por el agua que goteaba constantemente desde arriba. El rugido del arroyo resonaba a su alrededor, dificultando la conversación. Pasaron unos 45 minutos explorando la cámara, maravillándose de su tamaño y las formaciones ocultas en las sombras. A pesar de la belleza de la cueva, el aire era constantemente frío. El agua los había empapado hasta los huesos, y Linda, en particular, empezaba a temblar. John decidió que era hora de ascender. El ascenso de regreso sería duro, sobre todo con el rocío constante que lo hacía todo resbaladizo. Se ofreció a ir primero, probando la cuerda mientras subía. El ascenso fue agotador, pero llegó a la cima sin incidentes. Linda lo siguió poco después, con movimientos más lentos a medida que la fatiga y el frío se apoderaban de él. Para cuando Linda llegó a la superficie, temblaba incontrolablemente. John la ayudó a salir de la cueva y le sugirió que esperara en el coche para entrar en calor. Con Linda a salvo afuera, John regresó al pozo para ver cómo estaba Charles, quien acababa de comenzar su ascenso. El sonido del arroyo llenó la caverna mientras John esperaba en la cima del pozo. Llamó periódicamente para ver cómo avanzaba Charles, pero el rugido del agua dificultaba oír cualquier respuesta. Después de unos 20 minutos,
Ion empezó a preocuparse. Volvió a llamar, esta vez más fuerte, pero no hubo respuesta. Una sensación de inquietud lo invadió. Agarró la cuerda y tiró de ella, esperando sentir la tensión del peso de Charles. En cambio, la cuerda estaba floja. Su corazón se aceleró mientras tiraba de ella, mano sobre mano. Después de unos 12 metros, el extremo de la cuerda apareció a la vista. Estaba cortado. Por un instante, Ion no pudo moverse. Su mente luchaba por procesar lo que veía. La cuerda, el salvavidas que conectaba a Charles con la seguridad, había desaparecido. En algún lugar, en la oscuridad de la caída de 94 metros, Charles había caído. El pánico lo invadió. Gritó hacia el pozo, y su voz resonó en las paredes. No hubo respuesta. Se inclinó sobre el borde, esforzándose por ver la oscuridad, pero el agua salpicada lo oscurecía todo. Ion salió a toda prisa de la cueva y corrió hacia el coche donde Linda lo esperaba. Le dijo que la cuerda se rompió y que Charles podría haberse caído. Linda lo miró fijamente, intentando comprender las palabras que salían de su boca. Ion inmediatamente continuó diciéndole que necesitaban ayuda lo antes posible. Los dos salieron a toda prisa de la cueva y corrieron de regreso a la carretera principal, hicieron señas a un automovilista que pasaba. Ion se inclinó hacia la ventanilla del coche, con voz aguda y urgente. Le instó a llamar al rescate porque un hombre había caído en la cueva de Megabel. El conductor asintió y aceleró para buscar un teléfono. Linda los llevó a un punto de suministro cercano, donde recogieron dos cuerdas, una de 93 metros y otra de 53 metros, un saco de dormir y el impermeable de Ion. Mientras corrían de vuelta a la cueva, Linda habló con voz temblorosa, pensando, ¿y si sigue vivo ahí abajo? ¿Y si nos espera? Ion no respondió. No podía permitirse pensar en eso. Sabía que ya corrían contrarreloj. La pregunta persistía, ¿qué había sucedido exactamente? De vuelta en la cueva, Ion le dijo a Linda que esperara en el camino principal para indicarles a los rescatistas que llegaran. Tomó las cuerdas, su equipo y el saco de dormir, y luego regresó a la oscura y fría caverna. Al borde del pozo, Ion trabajó rápidamente para reajustar la cuerda nueva. Le temblaban las manos, pero sus años de experiencia en espeleología lo ayudaron a sortear los nudos y las anclas. El rugido del arroyo era ensordecedor, el agua caía en cascada por el pozo, calándolo hasta los huesos. Finalmente, con la cuerda asegurada, se enganchó y comenzó el descenso. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que descendía al abismo. El sonido del arroyo resonaba a su alrededor, intensificando su inquietud. Cuando Ion llegó al fondo del pozo, comprendió la realidad de lo sucedido. Charles yacía allí, inmóvil, con el cuerpo retorcido de una forma que no dejaba lugar a dudas. Su casco estaba destrozado y su pecho no subía ni bajaba. A Ion se le revolvió el estómago, pero se obligó a acercarse. Buscó el pulso, sabiendo perfectamente lo que encontraría. O lo que no encontraría. Se había ido. Ion contempló el cuerpo, con una mezcla de dolor y culpa que lo oprimía. Sentía que le había fallado a Charles, que era culpa suya. El silencio en la cámara era sofocante, roto solo por el incesante goteo del agua. Envolvió el cuerpo de Charles en el saco de dormir, asegurándolo lo mejor que pudo. La tarea le parecía surrealista, como si estuviera viviendo una pesadilla. Pero no tenía tiempo para reflexionar sobre sus emociones. Tenía que salir para contarles a Linda y a los rescatistas lo sucedido. Ion comenzó a subir de vuelta al pozo, con el cuerpo ya cansado del descenso. La cuerda nueva se sentía sólida bajo su agarre, pero su mente estaba llena de posibilidades. ¿Y si esta cuerda también fallaba? ¿Y si resbalaba? Mientras ascendía, el agua del arroyo lo golpeaba sin cesar, haciendo que la cuerda se volviera resbaladiza y la escalada aún más difícil. Sentía los brazos ardiendo, los músculos clamando por alivio, pero siguió adelante. El saliente afilado donde la cuerda original había fallado apareció a la vista. Verlo le provocó una nueva oleada de miedo. La ranura en la roca era profunda, desgastada por años de uso, y podía ver las tenues fibras de la cuerda rota aún adheridas al borde. Se detuvo brevemente para inspeccionarla, con el corazón latiéndole con fuerza. Aquí fue donde la vida de Charles terminó. Un sonido lo sacó de sus pensamientos, una pequeña roca se desprendió de arriba, rodó junto a él y desapareció en la oscuridad. A la superficie, llegaban los primeros rescatistas. Ion les informó de la situación con voz temblorosa al relatar lo sucedido. La operación de rescate duró toda la noche.
Los rescatistas tuvieron que ampliar los estrechos pasajes cerca de la entrada de la cueva para que cupiera la camilla que transportaba el cuerpo de Charles. Fue un proceso lento y agotador. En un momento dado, un perno del sistema del casco falló, enviando una carga de choque a través de la jarcia. La tensión dañó las cuerdas y los mosquetones, lo que los obligó a retirar el equipo. Las rocas afiladas destrozaron la camilla mientras la arrastraban a la superficie. Para cuando finalmente sacaron el cuerpo de Charles a las 7 de la mañana del día siguiente, todos estaban exhaustos. Las secuelas del incidente plantearon serias preguntas. La cuerda se envió a un centro de pruebas donde expertos analizaron su fallo. Descubrieron que se trataba de una cuerda de estilo europeo con una funda más delgada y un núcleo retorcido. Si bien tenía una resistencia a la rotura de 1370 kilogramos, no era tan duradera como las cuerdas estáticas que se utilizan habitualmente en la espeleología estadounidense. Las pruebas también revelaron que la cuerda había estado sometida a una tensión considerable antes de fallar. La técnica de escalada de Charles pudo haber contribuido al problema. Utilizando un sistema de rana, que requiere un movimiento de cuclillas para ascender, probablemente creó un efecto de rebote que estiraba la cuerda rítmicamente. Con su peso, estas cargas podrían haber alcanzado entre 225 y 360 kilos. El punto crítico de falla fue la cornisa afilada a 6 metros del borde del foso. La cuerda había presionado contra esta cornisa bajo tensión, y el estiramiento y la abrasión repetidos la debilitaron aún más. Es posible que una roca que caía impactara la cuerda en ese punto, cortando los cordones debilitados. El análisis final concluyó que la falla probablemente se debió a una combinación de factores: la cuerda débil, el saliente afilado y las cargas que rebotaban. Así es como creen que ocurrió el accidente. Mientras Charles Duffinger iniciaba su ascenso desde el fondo de la cueva Megabel, las difíciles condiciones y su peso crearon una situación peligrosa. Con 109 kilos, y con el equipo y la ropa mojada acercándolo a los 118 kilos, los movimientos de Charles ejercieron una carga considerable sobre la cuerda. La cuerda ya había sufrido desgaste y abrasión por la fricción contra una cornisa afilada a unos 6 metros por debajo del borde del foso, lo que debilitó su resistencia. Durante la escalada, la combinación de su técnica de escalada con el sistema de ranas y el peso adicional hizo que la cuerda se estirara por la tensión. En algún momento, la cuerda se rompió. Charles cayó de repente y con violencia. Las lesiones fueron graves. Su cuerpo se retorció y su casco se hizo añicos al impactar contra el suelo de la cueva. La fuerza de la caída le causó un traumatismo fatal, sin dejar rastros de vida. Charles falleció instantáneamente al impactar contra el suelo. La espeleología siempre es peligrosa, pero este incidente demuestra lo rápido que pueden salir las cosas mal. Mezclar estilos de equipo, usar equipo cuestionable y subestimar los riesgos puede tener consecuencias fatales. Charles Duffinger pagó el precio más alto por lo que parecía un viaje manejable.